cuando miro hacia el pasado y me encuentro con tu historia, esa historia de caballeros águila y de caballeros bronce, me siento orgulloso de pertenecer a esta tierra. Esta tierra de grandes arquitectos, de grandes poetas, de grandes filósofos y de grandes pensadores, donde nuestras raíces logran sostener esta nación que conocemos como la nación mexicana. Con muchísimo gusto saludo a la mesa del jurado calificador, a mis apreciables y queridísimos compañeros participantes de este concurso nacional de oratoria y al público tlaxcalteca que me escucha atentamente. Poder comprender la interpretación y cómo es que el mundo nahuense y el mundo prehispánico era entendido desde la visión de los antiguos pobladores es emprender aquel viacrucis que comienza desde Nayarit, que muchos investigadores han dicho que ahí se parte de las plantas. Es precisamente en este transitar, en este éxodo, donde comienza el peregrinar de las 7 tribus nahuatlacas para poder encontrarse con un águila devorando una serpiente sobre un nopal en medio de una historia. Es la gran civilización del pueblo náhuatl, donde empieza a conformarse, donde la poesía, donde la cultura, donde la arquitectura logra florecer. Pero ¿cómo poder instaurarse? ¿Cómo poder crecer como imperio y como cultura sin poder comprender la cosmovisión, la interpretación del mundo nahuense a través de las diferentes deidades que se instauran en el mundo prehispánico? Y es en este sentido donde la cosmovisión, donde la interpretación del mundo, donde las deidades vienen a transmitirse de generación en generación a través de la vida oral. Y ahí es donde encontramos una leyenda tan trascendental como es la leyenda del quinto sol. Esa interpretación del mundo donde se nos habla acerca de los 4 Tezcatlipocas, donde se encontraba Quetzalcóatl como una de las deidades formadoras de este mundo, que por ver la vanidad de los hombres, por ver la altanería, decide convertirlos en peces. Posteriormente decide acabar también con el segundo sol, con el tercero y con el cuarto, a través de los tornados, a través de los huracanes y a través del fuego. Y es posteriormente donde la visión del mundo prehispánico concibe que es en el quinto sol donde logra existir y donde logramos persistir la humanidad, y donde también, por supuesto, existían las tribus que poblaban esa antigua historia de nuestro pasado. Pero también es importante comprender cómo es que se forman, por ejemplo, las estrellas. Y ahí se nos cuenta la historia oral de los pueblos nahuatlacas, se nos cuenta que fue Coatlicue, aquella mujer que cayó embarazada y que todos los hermanos se encontraban celosos porque esta mujer estaba embarazada. Sin embargo, aquel Dios de la guerra salió a defendernos y los hizo explotar, y con eso es como se formó aquel hermoso firmamento conformado por miles de estrellas, con el sol y con la luna, aquella luna que se conformó a través de un conejo que fue arrojado al fuego como un sacrificio y como molestia de uno de los dioses para poder conformar ese mismo astro, que sin duda alguna fue musa preferida de muchos poetas. ¿Cómo comprender entonces la interpretación del mundo sin la flor y el canto, sin aquellos 15 poetas nahuenses, sin la poesía de sus grandes gobernantes como Nezahualpili, como Nezahualcóyotl? ¿Cómo poder entender la historia de nuestro pasado, las raíces de donde nos abrazamos, sin entender la interpretación y cómo es que se conformó el mundo? Popol Vuh y el Chilam Balam también nos habla acerca de esta conformación de los pueblos. Ahí se nos hablan también escritores más actuales como Miguel Ángel Asturias, que nosotros procedemos del maíz. Y es precisamente en esta interpretación del mundo de nuestro pasado donde Miguel León Portilla plantea las diferentes poesías
como hemos de comenzar a transformar la realidad en la que estamos viviendo, en esta realidad que nos abraza, en esta realidad donde muchos de los jóvenes ya no queremos aprender historia dentro de las instituciones educativas, donde inclusive hace algunos años escuchaba en las noticias que querían quitar de las escuelas las cátedras de historia. ¿Cómo entonces poder transitar, hacer un mundo de paz, hacer un mundo de entendimiento, hacer un mundo sobre todo de armonía con el hombre y la naturaleza? Si no aprendemos de historia, si no aprendemos de nuestro pasado, porque México está labrado en un estirpe de caballeros águila y de caballeros bronce, de grandes forjadores de la historia, porque somos el recuerdo de aquellos voladores de Papantla, somos la historia de aquellos que se aventaban al fuego, que se entregaban a los cenotes sagrados, que era un privilegio, que le rezaban y que le oraban al dios Huitzilopochtli para poder defendernos y enfrentar en las batallas éticas. Es esta realidad la que nos hará transformar la historia de nuestro país, la realidad de nuestros abuelos mayores en agua, la realidad de este México que estamos viviendo hoy que la memoria se ha agotado. Es importante revivir cada uno de los episodios para poder transformar en este México, en esta nación que vivimos, en aquel momento de la historia en el cual podían convivir de manera maravillosa los animales y los seres humanos. Y entonces comprender que esta nación mexicana está cimentada en el coraje y la interpretación de su mundo. México, llevas en tu sangre, tu fuerza, en tu memoria la historia, en tu alma